Buenas noches, iglesia. Alabo y glorifico el nombre de Dios por esta oportunidad que me concede de poder predicar. Le agradezco a la dirección central, el apóstol Miguel, la junta directiva, concilio superior y todos los que hayan tenido que ver con esta designación de esta oportunidad de poder llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación en esta noche. También agradezco a Oriana allá en Colombia, a Lee por acá, que estuvieron ayudándome para preparar el visual. También aprovecho para agradecer a las iglesias de Sudamérica, a la iglesia chilena, en primer lugar en llegar a Sudamérica 20 de febrero de 1997. Mi amor también para Perú, para la República del Paraguay, para la República del Uruguay y para el Brasil, que también amo tanto. Chile, donde hice mi primera declaración de declarar un mensaje del Espíritu Santo, y del Brasil, donde tanto me he gozado yendo allí a estar con mis hermanos. A todos nosotros nos gusta tener, diríamos que buenas cosas. El ser humano es propenso y esto es lo que ha hecho que mejore la calidad de vida, que cada día haya mayor desarrollo, que el avance se adelante cada vez más. Y a todos nos gustaría tener un trabajo. El trabajo que queremos en ocasiones. Aquellas personas que pueden elegir buscarían un trabajo que fuese posiblemente en una oficina, aire acondicionado, ejecutivo. ¿A poco les gustaría que su trabajo fuese quizás en el campo, la construcción? Es decir, que nos gustaría un buen trabajo. También el auto que queremos, en ocasiones deseamos que fuese mejor. Un auto confortable, un auto que no nos deje en la carretera, un auto que cuando nos sentamos en él nos sentimos completamente seguros. También nos gustaría tener buena ropa, ropa de marca, ropa que cuando nos vistamos luzcamos correctamente, que nos dé una buena presencia. Una vez que ya tenemos un buen trabajo, después que ya tenemos auto, tenemos ropa, también muchas veces elegir buenos amigos. Amigos que estén a nuestro lado, amigos que sean de confianza, amigos que sepamos que no nos traicionarán, amigos que nos extenderán las manos y nos ayudarán cuando le necesitemos. Ya teniendo todo esto, nos gustaría tener
unas buenas vacaciones. Si ya tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos coche, tenemos ropa, pues unas vacaciones. ¿Y en qué país nos gustaría tener nuestras vacaciones? Podría ser Argentina, pero sepan ustedes que estaba viendo, excluyendo a Estados Unidos, porque a la hora de la cosa, este monstruo de país se lleva todo en primer lugar. Estaba mirando Latinoamérica, los 10 países con mayor turismo del año, y ya casi llegando al final, a mí me gusta adivinar el final antes de llegar. Y yo dije, bueno, el final acá debe de estar entre Brasil y Argentina. Y empecé, y cuando llego cuarto lugar, Argentina. Tercer lugar, República Dominicana, y dije, ¿cómo es posible que esta isla del Caribe esté por encima de nosotros? Ya pensé que entonces el segundo lugar sería México, el primero sería Brasil, Río de Janeiro, una postal muy bella, Salvador de Bahía, las cataratas del Iguazú, cuántas cosas podríamos mencionar, la belleza del Amazonas, pero no fue así. Brasil segundo lugar y México el primer lugar de Latinoamérica en turismo de este año pasado. Es decir que ya teniendo trabajo, teniendo auto, teniendo ropa, buenos amigos con quien salir, unas buenas vacaciones y un país a donde podamos viajar. Predicó el sábado ahí en Miami. Nuestro hermano Santiago Mati hablaba acerca del nacionalismo. Y es verdad que muchas veces nos volvemos nacionalistas, sobre todo cuando vivimos en países limítrofes. Los que viven en islas, bueno, no tienen este problema, pero los que vivimos en países limítrofes sabemos cuánto empuje, cuánta tirantez existe deseando que nuestro país sea el mejor. Yo aprendí algo allá con los argentinos, y fue que, bueno, ellos dicen que Argentina es el mejor país. Y entonces ellos hacen una historia el día que Dios creó la Argentina. Ellos dicen que el día que Dios creó la Argentina, el mejor país del mundo, pues les dio los 4 climas, les dio parte del desierto más árido del mundo, Atacama, compartido con Chile. Les dio la montaña más alta de América, en la Aconcagua, y la segunda del mundo. Le dio la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, pegada a la Antártida. Le dio ser el exportador de limón número 1 del mundo. Le dio 5 premios Nobel por encima de todos los demás países de Latinoamérica, que tienen 2. El máximo me parece que es México con 3. Decía que Estados Unidos, un monstruo, tiene 354 premios Nobel. Es impresionante. Le dio a la Argentina el río más ancho del mundo, con 219 kilómetros de anchura, compartido con el Uruguay. Por eso tanto bonaerenses como montevideanos se llaman rioplatenses. Es decir que un sinnúmero de cosas, y entonces ellos dicen que cuando Dios creaba la Argentina y iba haciendo todo esto, haciéndole las mejores tierras, los mayores exportadores de granos, la mejor carne del mundo, los ángeles se le acercaron y le dijeron: Señor, has cometido una injusticia, porque le has dado todo bueno a la Argentina, y a otros países le has dado unas poquitas cosas,
Y entonces el Señor se quedó así pensativo y de pronto empezó a crear y ellos se vieron así como que confundidos y preguntaron, ¿y eso que estás haciendo qué es? Y dice el Señor, eso es el argentino. Por eso dicen ellos que cuando Dios creó al argentino se pudrió todo. Pero no deja de ser un bello país como todos los países. Porque todos los países tienen cosas bellas. América tiene cosas muy bellas. Europa también las tienes. África es hermosísima. El Asia también lo es. También lo es Oceanía, porque todo es creación de Dios. Por eso para los hijos de Dios no hay región, no hay frontera, no hay continentes, no hay raza. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo sería la esposa después de ya tener todo esto? La esposa que nos gustaría tener. Bonita, esbelta, alta. ¿Qué color de ojos? Verde, azules, negros. Ahí tenemos la oportunidad también de hacer elección. En todo lo que hemos hablado podemos elegir trabajo. Podemos elegir ropa, podemos elegir coche, podemos elegir vacaciones. En ocasiones podemos elegir dónde vivir, podemos elegir una esposa, pero hay algo que sí no podemos elegir y es los hijos que vamos a tener. Porque si los hijos que fueran a nacer pudiesen elegir sus padres, muchos padres nos quedaríamos sin hijos. Esa es la realidad. Si fueran a nacer los niños en Asia, todos pedirían ser hijos del dueño de Alibaba, de Jack Ma, un chino feíto, pero millonario de la noche a la mañana. Y lo más que me gusta es que dice que para hacerse rico no hay que trabajar. En estos días atrás estaba allá en la Argentina y estaba escuchándolo en las conferencias que estaba dando. Si quizás fuera en el Medio Oriente el hijo de algún príncipe de Dubái, si fuera acá en América, sería del dueño de Amazon, el más millonario del mundo en este momento, de Jeff Bezos, más o menos así. El dueño de Apple en su momento, Steve Jobs, el dueño de Facebook. Es decir, que los demás se quedarían sin hijos. Si fuera en Latinoamérica, todos querían ser hijos de Carlos Slim, el millonario mexicano. Si quizás fuera niños que les gustara el deporte, les gustaría ser hijos de Lionel Messi, de otros como Michael Jordan. Es decir, que habrían padres que se quedarían sin hijos. Si fueran hijos de morenos, les gustarían entonces ser hijos de Barack Obama, Elegirían entonces, por acá tenemos a Usain Bolt, y entonces veríamos a David, veríamos a Mendiondo sin hijos. Todos querían ser hijos de estos morenos millonarios. Por eso es que precisamente los hijos no eligen a sus padres, ni sus padres eligen a los hijos. Ambos tienen que aceptar lo que Dios permita que les toquen. Lo que sí podemos es trabajar con los hijos y en ocasiones los hijos aceptar a los padres. Entrando ya en el tema de esta noche, lleva como título La iglesia que quiero.
El título del mensaje de esta noche es La iglesia que quiero. Y voy a explicar cómo recibí este mensaje hace ya 2 años, un par de meses antes, la conferencia que se dio acá en el 2015. Lo he tenido guardado sin estar viéndolo hasta que hace un par de semanas que Oriana me mandó el mensaje y después el apóstol Miguel me confirmó que iba a predicar en esta conferencia. Yo estaba trabajando con unos muchachos de Cuba allá en Buenos Aires, o más bien Colón, provincia de Entre Ríos, y tenía buenas herramientas y saqué una máquina de cortar cerámica de agua, una Dewar, y empecé a cortar cerámicas y esta persona que estaba trabajando conmigo me dijo, ¿qué máquina más buena? Si yo pudiera llevarla para Cuba, cada corte se paga $1, $2, algo de eso me dijo. Y entonces yo le dije, sí, qué bueno. Y así también la iglesia allá podía tener una buena máquina para los trabajos que tiene que hacer. Y me dijo, no, la iglesia tiene que pagarme. Y pasaron los días y después llegó la parte de hacer el trabajo del gas. Y saqué entonces otra máquina, un minitorno, una roscadora eléctrica, como se llama allá. Y empecé a hacerle rosca a los caños o tubo de galvanizado. Y cuando la vio me dijo, sí, como yo tuve que correr buscando quién me hiciera una rosca en toda la ciudad y no encontré. Y yo le volví a decir lo mismo para ver qué decía. Sí, qué bueno que te la pudieras llevar para que entonces allá la iglesia también tenga una máquina para hacer rosca. Y me dijo, la iglesia tiene que pagármela. Y yo le dije, lo que eres, donde estás acá ahora conmigo, ha sido parte de la iglesia. Me dijo, yo tengo que también vivir. Y después me fui a leer la Biblia y entonces esa escritura que ustedes vieron antes de la de San Mateo en Filipenses capítulo 2, versículo 19, cuando abro y comienzo a leer ahí mismo, recibí el toque de parte de Dios y recibí el mensaje. Donde Pablo está hablando algo que pasó en aquellos tiempos y que dolorosamente pasa también en los nuestros. Yo les pregunto, ¿cuántos en esta noche amamos a esta iglesia? Alcen la mano, a ver. Todos amamos la iglesia. Aquí adentro todos amamos la iglesia. Allá afuera es cuando hay que demostrar que verdaderamente amamos a esta iglesia. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se quedó pensando acerca de esta pregunta que Jesús le está haciendo. Es parecido a la pregunta que se nos hace cada vez que tenemos que viajar a otro país o que nos trasladamos por tierra y llegamos a cada frontera y llegamos a aduana y tenemos que llenar un formulario donde se nos hace ciertas preguntas que yo en ocasiones he cuestionado y he dicho, ¿qué preguntas tan tontas? ¿Qué preguntas que no tienen contexto? Como, ¿usted ha estado alguna vez en actividades terroristas?
¿Usted está portando armas de fuego? ¿Usted está llevando fruta a su tierra? ¿Usted lleva semen de animales? Yo automáticamente, sea inglés, francés, portugués, yo sé los cuadritos que tengo que marcar. No, porque sé que todo lo que está preguntando, si digo sí, voy a tener serios problemas. Y uno parece que son preguntas tontas, pero ellos saben por qué la hacen. Y Pedro posiblemente, cuando Jesucristo le hizo esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro habrá dicho: ¿acaso no se dio cuenta que yo estaba ahí cuando le corté la oreja a Malco? ¿Acaso no se dio cuenta que yo fui el único que estaba en el patio cuando lo estaban interrogando? Pero Jesús vuelve a hacerle la misma pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y ahora posiblemente Pedro ha dicho: parece que el maestro resucitó y tiene algún problema, porque me vuelve a hacer la pregunta por segunda vez. Pero Jesucristo se la hizo por tercera vez nuevamente. Y en estos tiempos, de esta misma manera, Jesucristo en ocasiones se nos tiene que estar haciendo esta pregunta: ¿me amas? Porque tal parece que se nos olvida que tenemos que amar a Dios. Y que el mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el principal mandamiento. Y cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, cuando tú amas a Dios con todo el corazón, tú estás dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. Por eso es que en este primer subtítulo, ¿cuántos amamos a esta iglesia? ¿Cuánto podemos decir: esta iglesia es mi vida y mi vida es la iglesia del Señor? Como segundo punto, ¿qué tipo de iglesia queremos, hermanos? ¿Qué tipo de iglesia queremos tener? Y yo sé que si les doy la oportunidad, son muchas las respuestas de ustedes acerca de la iglesia que ustedes quisieran tener. Desde el formato de construcción hasta sus normas y disciplinas. Pero cuando decimos qué tipo de iglesia yo quiero tener, decimos también qué tipo de Cristo yo quiero tener, porque Cristo y su iglesia son inseparables. Y bien lo dijo Pablo en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que Cristo y la iglesia van juntos. Y por más conceptos que escuchemos y por más cosas que oigamos, Cristo y su iglesia van juntos, porque Cristo viene por una iglesia. Por eso, ¿qué tipo de iglesia queremos tener? ¿Qué tipo de Cristo queremos tener? ¿Qué tipo de iglesia le gustaría tener a la dirección central de nuestra institución? ¿Se han imaginado ustedes, han pensado qué tipo de iglesia cada director de obra en el país donde está quisiera tener? Cada pastor en su localidad, ¿qué tipo de iglesia quisiera tener? Yo creo que quisieran tener una iglesia que sea en todo tiempo floreciente. Una iglesia floreciente para que exhale su aroma y muchas personas puedan sentirse atraídas a ellas. Me acuerdo allá en La Lisa cuando decía: ustedes son las flores que
que adornan nuestro jardín, a la membresía que había en aquel lugar. Qué hermoso es saber que somos parte de este glorioso cuerpo, que somos parte de esta gloriosa iglesia. A la dirección central le gustaría tener una iglesia dinámica, una iglesia que vaya hacia adelante, una iglesia que tenga empuje, una iglesia que no sea coche, que tenga que todo el tiempo ser alado por una locomotora, sino una iglesia que vaya adelante alcanzando victoria para la gloria de Dios. Porque con tipos de iglesias así, florecientes y dinámicas, estamos completamente seguros que somos más que vencedores. Ahora, ¿qué iglesia quiere Cristo? Y esa es la gran pregunta de esta noche. ¿Qué iglesia quiere Cristo? Y la respuesta es fácil. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí usted podrá ver las iglesias que quiere Cristo. A la iglesia de Éfeso le dice Jesús en esta ocasión: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, y que no has soportado a aquellos que se han llamado apóstoles y son falsos, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntate y mira de dónde has caído antes que sea tarde. El Señor quiere que la iglesia de Éfeso volviera de nuevo al fuego, volviera de nuevo a ser una iglesia dinámica, una iglesia pujante, una iglesia victoriosa, una iglesia abrazando el primer amor para seguir adelante, impactando en aquellos tiempos en Asia. Ese es el tipo de iglesia que quiere Cristo. Después tenemos otra de la iglesia que es Pérgamo, y el Señor le dice: yo conozco tu trabajo y sé dónde estás sentada, en la silla de Satanás, que no has soportado a aquellos que tienen la doctrina de Balaam y que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntate también, le dice el Señor a esta iglesia donde se había introducido doctrinas falsas, doctrinas con las cuales el Señor no estaba de acuerdo, doctrinas que el Señor no soportaba, y por esa razón dio el mensaje a esta iglesia. Por eso es que Cristo quiere una iglesia sin levadura. Quiere una iglesia que sea completamente pura. Una iglesia que no se salpique con todo tipo de doctrina que cada día aparece en este vasto mundo. Y vamos a hablar de la última iglesia, y es la iglesia de Laodicea, donde el Señor le dice: yo te conozco, que ni eres fría ni caliente. Y se escucha una exclamación: ojalá fuese fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Porque tú has dicho: yo soy rica y no necesito de nada, mas yo te digo que compres de mí oro para que seas rica, vestidura para que pueda cubrir tu desnudez, y colirio para que unten tus ojos y vea, porque en la condición en que tú estás, eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y Cristo no quiere una iglesia con esos 5 puntos. Cristo no quiere una iglesia que esté desnuda.
Cristo no quiere una iglesia que esté desventurada. Cristo no quiere una iglesia ciega, porque como dice la palabra, si un ciego guía a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Cristo quiere una iglesia que esté con los ojos abiertos, una iglesia que esté velando y orando para que no caiga en tentación, una iglesia que esté orando y velando para que no caiga en las trampas de Satanás. Ese es el tipo de iglesia que Cristo quiere. Ahora, ¿qué Cristo diría de nuestra iglesia? Si le diéramos la oportunidad, ¿qué Cristo diría de nuestra iglesia? ¿Con cuántos puntos nos atacaría? ¿O qué cosas lindas de nosotros diría? Pero como dice ahí la Escritura, Filipenses 2, 19 al 22, ya va a aparecer en pantalla. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les habla y les dice claramente: a ninguno tengo del mismo ánimo que a Timoteo, el cual después que yo vea cómo van mis asuntos os enviaré. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, dice el apóstol Pablo. Qué doloroso es que el siervo de Dios, estando en prisiones y necesitado y demás, tenga que hablar de esta manera. No encuentro a ninguno apropiado el cual pueda enviaros a vosotros, sino a a Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Cuando estamos envueltos en lo nuestro nada más, cuando viramos las espaldas a nuestra iglesia, cuando nuestra cooperación es tan necesaria, y entonces estamos ocupados en nuestros panes y en nuestros peces. Y Cristo quiere una iglesia que esté ocupada en sus necesidades, una iglesia que se pueda contar con ella, de hombres y mujeres que trabajen por su obra, de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados para la gloria de Él. Por eso, como dijo Jesucristo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y a pesar de que algunos en ocasiones hablen y se expresen y digan cosas incoherentes, diría yo, acerca de la iglesia, yo creo que la iglesia permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Porque habrán hombres y mujeres que amarán esta iglesia, que amarán esta obra, que amarán al Señor y que estarán dispuestos a dar su vida aún en la hoguera del dolor por la causa de Dios. Por eso, cuando salgamos de acá, amaremos a la iglesia, amaremos a esta obra. Estaremos dispuestos a entregarnos en sacrificio vivo por la obra de Dios. Yo espero que sí, que la iglesia a paso que dé sea una iglesia de victoria para la gloria de Dios. Yo fui a Cuba en los días de Semana Santa, llegué el Jueves Santo, y escuchando que la guagua, como se dice en Cuba, colectivo decimos nosotros allá en Argentina, los chilenos micro y los mexicanos camiones, de nuestro hermano José Orduña iba a ir a Ciudad de Ávila, pues esperé al viernes a la mañana para ir a Colón. Y cuando llegamos allí a la escuela latinoamericana, la escuela de medicina que Cuba tiene, donde van
muchos jóvenes de muchos países del mundo a estudiar, a hacerse médico. Llegamos y entonces salieron una cantidad de jóvenes. Se llenó completamente el ómnibus. Aproximadamente lleva 50 asientos este ómnibus, pero entre lo que teníamos ocupado algunos de nosotros, diríamos que 45, y puede que haya quedado una cantidad parecida entre 3 escuelas allí en Ciudad de La Habana. Y ya cuando salimos rumbo a Colón, comencé a hablar con estos jóvenes que iban a una actividad de Viernes Santo, sábado de resurrección o de gloria, en Ciego de Ávila, de la iglesia adventista, que estaban estudiando en Cuba medicina. Y comenzamos a conversar. Algunos eran de países de habla francesas, otros portuguesas, otros inglesas. Habían algunos acá de las Antillas, de Martinica, de Antillas holandesas. Y comenzamos la conversación acerca de qué estaban haciendo en Cuba, cómo estaban estudiando, qué pensaban hacer cuando regresaran a sus países, dándole la dirección de nuestra escuela de teología en Playa de Baracoa para que visitaran allá la iglesia. Y después, ya cuando yo llegué a mi destino final y me bajé, dije: qué hermoso sería que mi iglesia tuviese una cantidad de jóvenes estudiando, instruyéndose para la gloria de Dios. Porque yo creo en que Dios no busca gente capacitada, sino que Dios capacita a los hombres. Pero también a través de la palabra no es menos cierto que Dios buscó también a hombres capacitados para usarlo para su honra y para su gloria. Si no, no hubiera permitido que Moisés llegara hasta allí, hasta donde estaba el faraón. Ni que Pablo se hubiese instruido a los pies de Gamaliel. Y cuando nosotros tengamos iglesia con jóvenes instruidos y con bellas carreras, vamos a impactar sobre la sociedad, porque la iglesia tiene que introducirse dentro del mundo. Acá adentro no vamos a hacer la obra, acá adentro nos predicamos entre nosotros mismos y sin despreciar a nadie. No es la misma influencia de un cortador de caña, de un agricultor del campo, de un albañil de construcción, a la influencia que ejerce un médico, un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Con solamente tener ahí un hospital, una escuela, un estudio jurídico con el nombre de nuestra iglesia, ya está predicando, ya está dándonos honra en este mundo. Y nosotros necesitamos que nuestros jóvenes se introduzcan dentro del mundo, siendo la luz de Jesucristo, siendo la luz de este mundo, siendo la sal de la tierra, demostrándole al mundo que son jóvenes de valores, que son jóvenes santos, que son jóvenes puros, que son jóvenes que no se corrompen, que son jóvenes que demuestran que Jesucristo es real, que Jesucristo es verdad, que Jesucristo reina, que Jesucristo vive, que Jesucristo es Señor nuestro. Por eso tiene que levantarse una juventud dinámica que ame a Dios de corazón, que ame a Dios con el alma, que ame a Dios con la vida, que esté dispuesto a trabajar por la causa, que esté dispuesto a ser testimonio de Jesucristo en la tierra. Tenemos que salir de la mediocridad, tenemos que empujar hacia adelante. Tenemos que cada día darnos a conocer, porque llenos del poder del Espíritu Santo, con demostración del Espíritu Santo, llenos de la plenitud del cielo y con el conocimiento que Dios nos dé de esta tierra, haremos temblar al mundo, haremos posible que la iglesia, soldado de la cruz de Cristo, esté en cada rincón de este mundo. Yo amo a esta iglesia. Y mi iglesia es mi vida. Y qué hermoso es que podamos amar nuestra iglesia. Yo considero esta iglesia una herencia que me ha dejado mi familia.
Una herencia que me han dejado aquellos que trabajaron, aquellos que con necesidad lucharon, aquellos que hicieron posible que hoy tengamos todo donde poder reunirnos, que hoy podamos tener una doctrina bella, que hoy podamos tener un lugar hermoso, que hoy podamos tener una iglesia santa. Por eso tenemos que amar esta iglesia. Tenemos que decir como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tenemos que procurar que nuestra iglesia vaya adelante. Antes de salir de Buenos Aires, prediqué un mensaje allí a la congregación, algo parecido, porque muchas veces vemos que las personas vienen y que después se nos van a otras iglesias. Y les prediqué en esta ocasión claro y les dije, hablándole a ellos: si verdaderamente hay testigos en esta tierra, es la iglesia Soldado de la Cruz de Cristo. Si hay bautistas, somos nosotros que predicamos que ya Jesucristo viene y que el hacha está puesta al tronco de cada árbol. Si hay advenimiento, eso lo creemos nosotros, que nos vamos a ir con Cristo en las nubes de gloria. Si hay santo de los últimos tiempos, esa es la iglesia nuestra. Por eso no tenemos que buscar nada en ningún otro lugar, ningún otro corriente de iglesia, ni de mesianismo, ni ninguna doctrina tiene que entrar en nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia que Jesucristo levantó para dar testimonio a las naciones. Pero para eso tenemos que estar convencidos y convertidos. Porque si no estamos convertidos y convencidos, sucede que sí creen en Dios, pero cuando esto no conviene, como dicen allá en Paraguay, cualquier puchero es comida. Es decir, cualquier cosa me viene bien. Y tenemos que estar convencidos que esta es la iglesia de Dios. Este es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que estar convencidos que esta iglesia, Jesucristo viene a buscarla en las nubes de gloria. Que esta iglesia no es el resultado de una división de otras iglesias. Esta iglesia fue fundada por Dios, elegida por Él, sostenida por Él hasta su segunda venida. Entonces, hermanos, recordemos el tema de esta noche: la iglesia que quiero.